En esta unidad vamos a describir cada uno de los estadísticos descriptivos que se pueden utilizar en la estadística aplicada a las ciencias de la salud. Vamos a empezar con las medidas de tendencia central. La más reconocida y la más utilizada, creo que por todos, es la media o el promedio, o especialmente la media aritmética, la cual, pues, si bien en un momento en los videos al inicio de este curso hemos dicho que no íbamos a profundizar sobre la matemática estadística, traigo a colación algunas de las fórmulas para que evidencien de dónde provienen cada uno de los datos. Y en este caso la media básicamente que es la sumatoria de todos los datos dividido por el número de datos. Y la media aritmética se reconoce o es definida como ese dato que describe el comportamiento de todos los datos. Sin embargo, a pesar de que la media aritmética es la más conocida y la más utilizada en nuestro contexto e inclusive en investigación, no es la única media o no es el único promedio que se puede utilizar. Hay diferentes tipos de medida, los cuales se van a mostrar a continuación, y estos se utilizan según el contexto y según el objetivo que yo esté buscando con esta medida. Para explicar cada una de las diferencias de las medidas se construyó este documento y donde se explica la definición y un ejemplo de aplicación de los diferentes tipos de media o promedios. Para empezar, tenemos la media geométrica especialmente utilizada para trabajar con tasas o porcentajes. Esta es la fórmula, se define como la raíz cuadrada del número de datos por el producto del número de datos. Básicamente la media geométrica no se puede utilizar con datos negativos, dado que se está trabajando con porcentajes. Y se propone el siguiente ejemplo de aplicación. Si un activo genera ganancias en el primer año del 10%, en el segundo año del 25% y en el tercer año del 15%, ¿cuál es su ganancia promedio? La solución, pues, es aplicar la media geométrica. Estamos trabajando con porcentajes y son 3 años. Por esa razón se calcula la raíz cúbica de del producto de 0.10, 0.25 y 0.15. Si yo hago esta fórmula me da 0.15. Si yo multiplico eso por 100 para sacar un porcentaje, sería el promedio de ganancia, sería del 15%. Uno puede caer en la tentación de sacar una media geométrica. Hagamos el ejercicio de coger el 10%, sumarle el 25% y sumarle el 15% y dividirlo esto entre 3. Si ustedes se fijan, el resultado es del 16.6%, una diferencia del 1.6% entre la media aritmética y la media geométrica. Uno dirá, 1.6%, pues la diferencia es muy pequeñita, pero pues evidentemente en economía esa diferencia es bastante considerable. Entonces, a modo de conclusión, ideal utilizar esta media geométrica cuando trabaje con porcentajes. Tengo la media armónica, que la media armónica básicamente es la definición matemática, es la división entre el número de datos con el inverso de cada uno de los datos. Normalmente se recomienda trabajar en aquellos estudios donde se maneje la velocidad, donde se trabaje específicamente con velocidad, y normalmente es ideal trabajarlo con números positivos. Bueno, aquí coloqué o negativos, pero idealmente es trabajarlo con números positivos, pues, porque una división entre ceros matemáticamente no es apropiada. ¿Ok? Y lo otro es que es una medida bastante robusta. Por ende, es necesario bueno, es necesario no, por ende no la afecta valores extremos comparado con la media aritmética que sí es afectada y la geométrica que sí es afectada por valores extremos. Tengo un ejemplo, calcular el promedio de tres ciclistas que recorren la misma distancia a 10 kilómetros. Entonces están las tres velocidades, 10 kilómetros para el ciclista A, 20 kilómetros para el ciclista B,
y 40 kilómetros para el ciclista C. Entonces, recomiendo utilizar la media armónica, básicamente n dividido la inversa de cada uno de los datos. Algo interesante, normalmente entre más dato el número, la inversa es más pequeña. Caso contrario, entre más pequeño el dato, más grande es la inversa de ese dato. Entonces, para tenerlo en cuenta. Si yo hago esta fórmula, tengo un promedio del 17,14 kilómetros por hora. Y si hacemos el mismo ejercicio que el anterior, si me da la tentación de calcular la media aritmética, es básicamente coger 10 más 20 más 40 y eso lo divido entre 3. Discúlpeme que lo hice mal. 10 más 20 más 40 y eso lo divido entre 3. Tengo una media de 23,3 kilómetros por hora. Mire que aquí la diferencia es un poquito más considerable. ¿Listo? La tercera es la media cuadrática. La media cuadrática se define como la raíz cuadrada de la sumatoria de cada uno de los datos al cuadrado sobre el número de datos. También es una medida robusta. Se utilizan especialmente con variables cuando tengo un conjunto de datos con datos negativos y datos positivos. Y se propone el siguiente ejemplo. Entonces, evidencia los siguientes errores en la medida de peso de tres diferentes personas. Determinar el error promedio. 2 menos 4 centímetros. Entonces, tengo el peso real, peso medido y la diferencia. Entonces, peso real 52, peso medido 50, una diferencia que es el margen de error de 2 kilogramos. Igual acá, una diferencia de menos 4 kilogramos. Igual acá, una diferencia de 3 kilogramos. Si yo hago la fórmula raíz cuadrada de cada uno de los datos elevados al cuadrado, eso se hace básicamente para el dato negativo convertirlo en un dato positivo, y eso lo divido por el número de datos, es decir, tres personas, me da un promedio de 3,1 kilogramos, es decir, que la diferencia, el promedio, diré, el promedio de error de las mediciones es de 3,1 kilogramos. Hagamos el ejercicio de sacar la media aritmética. Si yo cojo 2 más, abro paréntesis, menos 4, miento, me quedó mal. Discúlpeme. 2 más menos 4 más 3 dividido 3 me da aproximadamente 0,33 kilogramos. Una diferencia evidentemente también muy considerable con respecto a la otra media. Y tenemos la media ponderada, que es la más utilizada por nosotros los docentes, que es básicamente coger la sumatoria de los datos por el peso ponderal dividido por el peso ponderal total. Básicamente la idea, pues donde más lo utilizamos es en el tema de las notas y que le damos un peso ponderal a cada tipo de actividad. Entonces, para ello tengo un ejemplo, calcular las notas ponderadas de un estudiante de acuerdo a sus calificaciones. Entonces, tengo tres tipos de actividades. Consulta que tiene un peso ponderal del 10%, taller que tiene un peso ponderal del 20% y un examen que tiene un peso ponderal del 70%. Entonces, ¿qué se debe hacer? Coger cada una de las calificaciones, multiplicarlos por su peso ponderal y dividirlo por su peso ponderal total, es decir, el 100%. Si yo hago esto, tengo una calificación total de 28 sobre 50. Si yo hiciera la media aritmética, vamos a hacer el ejercicio de coger 31 más 45 más 23 y dividirlo por el número de notas, pues mire que la diferencia es bastante considerable. Si saco la nota ponderal, el estudiante perdería la asignatura y si saco la media aritmética, el estudiante la pasaría. Entonces mire cómo qué tipo de medida utilizar afecta de forma considerable el resultado y evidentemente el análisis de los datos.